En el verano de 1942, mientras Europa ardía bajo la sombra del Tercer Reich, la ciudad de Kiev se hundía en un silencio que pesaba más que el humo de las ruinas. Las calles olían a miedo, las paredes parecían escuchar y los estadios, antes repletos de voces y gloria, eran ahora cementerios del ruido. Pero en aquel silencio opresivo, un sonido inesperado rompió la calma, el golpe seco de un balón. Nadie lo sabía aún, pero ese eco anunciaría un desafío que el propio Hitler habría querido impedir. En una ciudad controlada por el terror, 11 hombres estaban a punto de enfrentarse al enemigo de la manera más impensable, jugando. No eran soldados, ni espías, ni mártires voluntarios. Eran simples futbolistas, hombres comunes que habían perdido todo, menos la dignidad. Aquella tarde, en un estadio custodiado por fusiles, el fútbol se transformaría en una batalla y el honor, en un riesgo de muerte. ¿Qué ocurrió en ese campo para que un juego se convirtiera en símbolo de resistencia? ¿Qué decisión tomaron aquellos jugadores que desafió al ejército más temido del planeta? Hoy, en Guerras y Memorias, conoceremos la historia de un partido que el mundo recordaría para siempre. Un encuentro donde 11 hombres demostraron que la valentía puede nacer incluso en medio de la oscuridad. Kiev, 1942. Bajo el control nazi, la ciudad se había transformado en una sombra de sí misma. Los estadios que antes vibraban con cánticos ahora eran almacenes improvisados o cuarteles militares. Las banderas soviéticas fueron arrancadas, los emblemas borrados de las paredes y la alegría colectiva sustituida por un miedo constante. Los equipos de fútbol, símbolo de orgullo local, fueron disueltos. Muchos de sus jugadores terminaron en campos de trabajo, donde la esperanza se apagaba lentamente. Otros simplemente desaparecieron, engullidos por la oscuridad de la ocupación. En medio de ese paisaje desolado, un hombre decidió desafiar el silencio. Joseph Kordik, un panadero ucraniano de espíritu generoso y apasionado por el fútbol, no podía aceptar que el deporte que había unido a su pueblo desapareciera bajo la bota enemiga. Usando su puesto en la panadería número 3, se convirtió en un salvador discreto. Allí encontró a varios exjugadores del Dinamo de Kiev y del Lokomotiv, famélicos, con el orgullo herido, pero aún con el fuego de la pasión deportiva ardiendo en los ojos. Kordik los contrató con el pretexto de necesitar manos para amasar pan, pero en realidad les ofreció algo infinitamente más valioso: refugio, alimento y la posibilidad de volver a sentirse vivos. Aquella panadería, con su olor a harina y humo, se convirtió en un santuario secreto. Entre sacos de trigo y hornos calientes, los hombres comenzaron a soñar nuevamente con el balón, a planear entrenamientos, a recordar jugadas pasadas. No sabían que ese gesto, nacido del deseo de recuperar una rutina perdida, sería el primer paso hacia una de las historias más valientes jamás contadas. Así nació el FC Start, un equipo sin uniforme ni escudo, pero con un propósito que iba mucho más allá del deporte. En una Kiev devastada por la guerra, los hombres que lo formaban no solo buscaban un balón para jugar, sino una razón para levantarse cada mañana. Las botas remendadas y las camisetas desiguales eran su uniforme de batalla, la tierra dura su campo de libertad. Aquellos primeros entrenamientos eran precarios, realizados en patios polvorientos o en espacios improvisados detrás de la panadería. Allí, los jugadores recuperaban lentamente la fuerza que la guerra les había arrebatado. El balón, a veces hecho con trapos o cuero gastado, rodaba entre ellos como un recordatorio de la vida anterior al conflicto. Entre risas apagadas y respiraciones entrecortadas, comenzaron a recuperar la confianza, a reconocerse de nuevo como equipo. No existían entrenadores ni estrategias, solo el instinto y la memoria del cuerpo que aún recordaba cómo vencer. Cada tarde, mientras las sirenas lejanas rompían el aire y los patrullajes alemanes recorrían las calles, los hombres del FC Start encontraban en el fútbol una libertad que ni el enemigo podía arrebatarles. No jugaban por fama ni por victoria. Jugaban porque, en un mundo reducido al miedo, el simple hecho de golpear un balón era un acto de resistencia. En medio del hambre y la ocupación, el fútbol se convirtió en su refugio espiritual, una chispa que mantenía vivo el recuerdo de quienes habían sido antes de que la guerra lo devorara todo. Cada encuentro, cada práctica, era un ritual silencioso de supervivencia. Mientras afuera los nazis imponían su control con desfiles y ejecuciones, en aquel pequeño espacio los jugadores del FC Start reconstruían, aunque fuera por minutos, un fragmento de la vida que les habían arrebatado. Jugar era un acto de resistencia íntima y profunda, una afirmación de existencia frente al enemigo que buscaba borrarlos no solo del mapa, sino de la memoria.
En un mundo donde hasta los gestos estaban vigilados, el simple movimiento de un pase se convertía en una declaración de libertad. El roce del balón sobre la tierra áspera, el sonido de los botines gastados, el sudor mezclado con polvo, todo era parte de una coreografía invisible que desafiaba la lógica de la guerra. Cada pase entre ellos llevaba el peso de la memoria colectiva, la carga emocional de una ciudad que aún respiraba a través de sus héroes anónimos. Era la fuerza de lo cotidiano convertida en símbolo de rebeldía, un mensaje cifrado que decía sin palabras: aún existimos, aún soñamos, aún resistimos. Cada gol, aunque no hubiera público que aplaudiera, era un desafío silencioso, un mensaje oculto dirigido al opresor. Aún estaban de pie. En aquellas jornadas improvisadas, el balón se transformaba en su arma y el campo, por más pequeño o precario que fuera, se convertía en su trinchera. La esperanza ondeaba invisible sobre ellos, como una bandera que nadie podía arrebatar. A través del juego, recobraban su dignidad perdida. Se reconocían en los movimientos, en la sincronía que solo nace de la confianza. Era una comunión de almas que se negaban a rendirse. Ni las alambradas, ni las órdenes, ni el hambre podían encarcelar el espíritu de quienes, aún entre las sombras, sabían soñar con la victoria y encontrar en el fútbol un acto puro de libertad. Los nazis, convencidos de su dominio absoluto, comenzaron a organizar encuentros deportivos entre sus guarniciones y los equipos locales, utilizando el fútbol como un sofisticado instrumento de propaganda política. No era un simple entretenimiento, sino una puesta en escena cuidadosamente planificada para reforzar la idea de que el Reich no solo dominaba los campos de batalla, sino también la cultura, el ocio y el espíritu del pueblo conquistado. Cada partido era una exhibición de poder, una ceremonia donde la ideología se fundía con el deporte en un espectáculo cuidadosamente orquestado. Los uniformes impecables y los estandartes rojos con la esvástica no eran simples decoraciones, eran símbolos diseñados para imponer miedo, para recordar a todos quién dominaba incluso los espacios de diversión. La música marcial acompañaba la entrada de los equipos, mientras los altavoces repetían consignas del Reich, transformando el estadio en un escenario donde el fútbol dejaba de ser juego para convertirse en propaganda viva. En las gradas, los oficiales alemanes observaban con solemnidad. Sus miradas eran frías, calculadoras, como si cada movimiento en el campo tuviera un significado político. Asistían a los estadios como si fueran templos, lugares sagrados donde el Reich debía reafirmar su supremacía moral y física. Allí, la disciplina alemana no solo se esperaba, se imponía. Incluso el más simple pase debía rendirse ante el rigor del orden nazi, donde hasta el deporte debía servir a la causa del dominio. La multitud local, en cambio, acudía en silencio. Iba no solo por curiosidad, sino por la necesidad de recordar, aunque fuera por 90 minutos, la emoción de un pasado libre. Y fue en ese contraste entre la arrogancia del invasor y la esperanza reprimida del pueblo donde el fútbol comenzó a adquirir un nuevo significado. Ya no era un juego, era una forma de resistencia encubierta, una llama que se negaba a extinguirse. Pero aquel intento de control pronto encontró un obstáculo inesperado. Los rumores sobre un grupo de panaderos que jugaban con la destreza de profesionales se propagaron rápidamente por los barrios de Kiev. El FC Start comenzó a atraer atención y curiosidad. Los soldados alemanes acudían con la intención de divertirse a costa de los ucranianos y salían humillados. Al principio, los nazis se burlaban de ellos, convencidos de que sus victorias eran producto de la suerte. Pero con cada enfrentamiento, los resultados se repetían. El FC Start derrotaba a equipos formados por húngaros, rumanos y alemanes, uno tras otro, sin mostrar piedad ni temor. Cada partido se convertía en un pequeño acto de insurrección, un golpe simbólico que resquebrajaba la fachada de invencibilidad del ocupante. En las calles, el nombre del equipo se murmuraba con orgullo y esperanza. En un tiempo donde la palabra resistencia podía costar la vida, los triunfos del FC Start eran un mensaje que corría de boca en boca. El espíritu de Kiev seguía vivo, y ni siquiera el ejército más poderoso del mundo podía doblegarlo. Los rumores crecieron, y pronto el desafío llegó desde lo más alto. Un equipo de élite formado por pilotos y oficiales de la Luftwaffe, conocido como Flakelf, exigió enfrentarse a los ucranianos. El mensaje era claro: aplastar su orgullo y demostrar la supremacía alemana ante los ojos del pueblo. El 9 de agosto de 1942, el estadio Zenit de Kiev amaneció cercado por soldados armados. Los carteles anunciaban el gran partido, pero todos sabían que aquello no era solo fútbol. En las gradas, miles de ucranianos asistieron en silencio, conscientes de que aquel encuentro sería una batalla. El árbitro,
un oficial nazi, se presentó con botas brillantes y mirada de acero. Antes del pitido inicial, ordenó a los locales que saludaran al Führer. Los jugadores del Start se negaron y gritaron su propio saludo. El público contuvo el aliento. El silbato sonó y comenzó la partida más peligrosa de sus vidas. Desde los primeros minutos, los alemanes jugaron con brutalidad. Golpes, empujones, zancadillas, cada acción parecía más un combate que un partido. El árbitro, un oficial nazi con expresión impasible, observaba sin intervenir, dejando que la violencia se impusiera sobre las reglas. Los uniformes alemanes se movían con la rigidez del entrenamiento militar, pero carecían del alma que solo el orgullo puede dar. Los ucranianos, exhaustos y hambrientos, resistían con una determinación que nacía del instinto y la desesperación. El público miraba en silencio, conteniendo la respiración ante cada embestida. El sonido de los choques, de los cuerpos cayendo sobre la tierra, se mezclaba con los gritos de los oficiales que exigían victoria. Pero los hombres del FC Start respondían con una elegancia que ningún ejército podía imitar. Trusevich, el portero, volaba de un lado a otro con reflejos imposibles, deteniendo disparos que parecían destinados a romper la red. Cada parada era un mensaje, aún estaban vivos. En el ataque, Kuzmenko y Goncharenko se movían como relámpagos entre los uniformes enemigos, su coordinación tan perfecta que parecía forjada no solo en los entrenamientos pasados, sino en la supervivencia misma. Cada movimiento era un acto de instinto y memoria, una coreografía inconsciente nacida del compañerismo de quienes habían compartido el hambre, el miedo y la esperanza. A veces, bastaba una simple mirada para entender el siguiente paso, un gesto imperceptible que los conectaba más allá de las palabras. Ambos sabían que ese partido no era solo una competencia, era una declaración de existencia. Cada carrera hacia el balón era una respuesta al sometimiento, cada regate una afrenta a la arrogancia del invasor. El miedo los acompañaba, sí, pero se había transformado en energía pura, en una fuerza que impulsaba sus cuerpos más allá del cansancio. No jugaban por espectáculo ni por gloria. Jugaban por algo más grande, por una dignidad que se negaba a morir bajo las botas del invasor. Era la dignidad de todo un pueblo expresada en la velocidad de sus piernas y en la precisión de sus pases, un lenguaje silencioso que solo los corazones libres podían comprender. A cada regate, los jugadores del FC Start humillaban a los oficiales de la Luftwaffe ante los ojos de su propio mando. Los alemanes, acostumbrados a la obediencia mecánica y al orden absoluto, no comprendían la improvisación de aquellos hombres que, sin recursos ni entrenamiento formal, parecían guiados por una inspiración indomable. La agilidad de sus piernas desafiaba la rigidez militar de los contrarios, y cada giro inesperado rompía la geometría perfecta del fútbol alemán, diseñado para la eficacia, no para la emoción. Su creatividad sobre el campo se transformaba en un lenguaje que los nazis no podían descifrar, el idioma de la libertad, el arte espontáneo de quienes no juegan por reglas impuestas sino por instinto y orgullo. A cada pase, el balón parecía desafiar la gravedad, cruzando defensas con la precisión de un mensaje silencioso dirigido al corazón del enemigo. En las gradas, el público contenía el aliento, temiendo que cualquier exceso de euforia pudiera ser castigado con violencia. Nadie se atrevía a gritar, ni siquiera a aplaudir, pero en cada mirada había una revolución silenciosa. Esos momentos fugaces, tan breves como intensos, valían más que la propia vida. Eran el recordatorio de que, aunque el mundo se derrumbara alrededor, aún existía algo por lo que luchar, el derecho a sentir, a resistir, a ser libres aunque fuera por el tiempo que duraba un pase, un disparo o una ovación sofocada en el pecho. Y con cada gol, el silencio del estadio se desgarraba en un rugido contenido, una explosión de emoción reprimida que rompía las barreras del miedo. Era un sonido que nacía de lo más profundo de la multitud, una mezcla de incredulidad, euforia y un deseo de libertad que durante meses había permanecido enterrado bajo las ruinas. Las manos temblaban, los ojos se llenaban de lágrimas, y aunque nadie se atrevía a celebrarlo abiertamente, cada respiración contenía un grito de victoria que parecía estallar dentro de cada pecho. Los espectadores sentían que algo poderoso estaba ocurriendo frente a ellos, algo que trascendía el juego. Era el renacer de una identidad colectiva que la guerra había intentado destruir. Era como si la ciudad entera, mutilada por la guerra y cubierta por un manto de silencio impuesto, hubiese encontrado por un instante su voz perdida. Ese murmullo contenido, casi espiritual, se propagaba entre las gradas como una corriente eléctrica que unía corazones abatidos.
Era la respiración sincronizada de una nación que por fin se permitía recordar quién era, y que por unos instantes se sentía libre, aun sabiendo que la libertad podía costarles la vida. Por primera vez en mucho tiempo, Kiev respiraba victoria, no como un concepto político ni militar, sino como un acto de supervivencia del espíritu. Aquella sensación se extendía como una ola invisible por cada rincón del estadio. Era una victoria que no se medía en goles, sino en el renacer de la dignidad colectiva. En esos instantes, el aire mismo parecía distinto, más liviano, como si la ciudad entera exhalara por fin el peso del miedo que la había asfixiado durante meses. Los ancianos cerraban los ojos intentando retener ese momento. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, y los soldados del Reich observaban con desconcierto cómo un grupo de hombres harapientos había logrado algo que sus ejércitos no podían controlar: inspirar esperanza. Ese respiro era la antesala de un destino trágico, pero también de una gloria que ningún fusil podría borrar. El público comenzó a creer lo impensable: podían ganar. Y cuanto más se acercaba la victoria, más peligrosa se volvía. Al final del primer tiempo, los nazis, furiosos, se retiraron al vestuario exigiendo que los jugadores del Start se dejaran vencer. La respuesta fue el silencio. Cuando regresaron al campo, los ucranianos salieron decididos a jugar su destino. El segundo tiempo fue una danza entre la vida y la muerte, una coreografía tensa en la que cada pase podía significar la gloria o el castigo. Los alemanes regresaron al campo con el orgullo herido, endurecieron el juego hasta convertirlo en una batalla abierta. Las patadas eran más violentas, los empujones más brutales, y los árbitros seguían mirando hacia otro lado. Los jugadores del FC Start, agotados pero inquebrantables, resistían con una valentía casi sobrehumana, transformando cada balón recuperado en un acto de desafío. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, tan densa que parecía que incluso la respiración podía romperla. Cada pase era seguido por un silencio que dolía, una espera contenida que se transformaba en un murmullo ahogado cuando la pelota rozaba la red o escapaba por centímetros. Los espectadores, rígidos en las gradas, sentían que cada movimiento en el campo definía no solo el resultado del partido, sino el destino mismo de su ciudad. Las gradas temblaban, no solo por los gritos reprimidos, sino por el latido colectivo de miles de corazones sincronizados entre el miedo y la esperanza. Era como si toda Kiev respirara al compás de aquel juego, suspendida entre el deseo de la victoria y el terror de las consecuencias. En ese instante, el fútbol se había convertido en algo más, una cuerda floja tendida sobre el abismo de la guerra. Cuando el marcador llegó a 5-3, a favor del FC Start, la humillación alemana era total. Los soldados del Reich, incapaces de ocultar su furia, apretaban los puños mientras el público contenía las lágrimas de orgullo. En el último minuto, Goncharenko se enfrentó al portero enemigo. El estadio entero se paralizó. Con una calma que desafiaba la tensión, lo dribló con elegancia, dejando al arquero vencido. Y entonces, en lugar de anotar, retrocedió el balón y lo lanzó al centro del campo, un gesto de desafío absoluto, una burla silenciosa al poder nazi ante miles de testigos. Aquel acto fue más que una jugada, fue una sentencia grabada en el alma de todos los presentes. En ese instante, el silencio se hizo absoluto, y hasta los soldados alemanes parecieron comprender que algo irreversible acababa de ocurrir. Goncharenko no solo había rechazado un gol, había convertido su gesto en un desafío abierto, en una declaración muda que atravesó el estadio como una descarga eléctrica. El balón detenido en el centro del campo simbolizaba más que el final de una jugada. Representaba la negación del sometimiento, la afirmación de que la dignidad humana podía imponerse incluso frente al terror armado. En los rostros del público, entre el miedo y la admiración, se reflejaba la conciencia de que el FC Start había sellado su destino. Pero también, en ese mismo gesto, habían conquistado algo que ningún imperio podía reclamar: la inmortalidad del coraje, ese tipo de valentía que trasciende el tiempo y convierte la derrota en eternidad. El pitido final fue una detonación emocional, un grito colectivo de libertad contenido durante años que rasgó el silencio como un relámpago en medio de la tormenta. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse, como si el mundo entero contuviera el aliento para grabar en su memoria aquel momento. El eco del silbato se mezcló con el rugido del público, un rugido que no era solo de triunfo, sino de desahogo, de rabia reprimida, de esperanza renacida. El estadio entero se convirtió en un coro sin palabras, donde los sollozos se mezclaban con suspiros y risas temblorosas. Los jugadores del Start se abrazaron con fuerza, exhaustos, cubiertos de sudor y polvo, pero con la mirada encendida. En sus gestos no había celebración desbordada,
sino la serenidad de quienes sabían que habían hecho lo imposible. En lo más profundo de su ser, comprendían que ese triunfo tenía un precio, que aquella victoria frente al enemigo era también una sentencia. Sin embargo, en ese breve instante de gloria, sintieron que habían recuperado lo que la guerra les había robado: la dignidad, el honor y el derecho de ser dueños de su propio destino. Días después, los nazis actuaron con la frialdad metódica que caracterizaba a su represión. Las órdenes llegaron sin previo aviso y, uno a uno, los integrantes del FC Start fueron localizados y arrestados por la Gestapo bajo cargos inventados de traición, espionaje y propaganda comunista. Aquellos hombres que habían desafiado al Reich con un balón fueron tratados como enemigos del Estado. Los sacaron de sus casas y de la panadería en redadas nocturnas. Los interrogaron sin descanso, sometiéndolos a torturas brutales en cuartos oscuros donde la única luz era la de los reflectores que apuntaban directamente a sus rostros. Intentaron arrancarles una confesión, obligarlos a decir que el partido había sido una farsa, un montaje soviético para ridiculizar al Reich. Pero ninguno cedió. Ni las amenazas, ni el dolor, ni el miedo lograron quebrar el pacto silencioso que los unía. Su lealtad al honor y a la verdad fue su última victoria. Algunos fueron enviados al campo de concentración de Sirets, un lugar donde la crueldad se respiraba en cada rincón, como una presencia viva que vigilaba sin descanso. Las condiciones eran inhumanas. El aire olía a óxido, sangre y desesperanza, y los días transcurrían en una monotonía de sufrimiento. Desde el amanecer, los prisioneros eran arrastrados a trabajos forzados que los despojaban de su fuerza y de su identidad, cavando zanjas, transportando cadáveres o limpiando los restos de las ejecuciones. El sonido de los disparos se había convertido en una parte natural del paisaje, una música macabra que marcaba el ritmo de cada jornada. El hambre corroía a los cuerpos hasta reducirlos a sombras que se movían por instinto, sostenidas apenas por la costumbre de seguir respirando. Aún así, entre el miedo y los fusiles, los jugadores del FC Start se negaron a rendirse. En los breves momentos de descanso, improvisaban partidos con pelotas hechas de trapo o papel comprimido, como si cada toque al balón fuera una plegaria silenciosa por la libertad. Esos juegos no eran simples distracciones, eran la última forma de resistencia, un intento desesperado por recordar quiénes habían sido y por mantener viva la chispa de humanidad en medio del infierno. En febrero de 1943, el horror alcanzó su punto más cruel. 4 de ellos, Trusevich, Klimenko, Kuzmenko y Putistin, fueron llevados frente a un pelotón de fusilamiento. No hubo juicio ni palabra final, solo el eco del viento y el crujir de las botas en la nieve. Murieron con la cabeza en alto, sin renegar del partido que les había devuelto la dignidad, sabiendo que su historia ya había trascendido la muerte. El resto del equipo se dispersó por una ciudad que seguía envuelta en la penumbra de la ocupación. Algunos lograron sobrevivir escondidos entre ruinas o bajo nuevas identidades, amparados por vecinos que arriesgaron su propia vida para protegerlos. Otros desaparecieron sin dejar rastro, tragados por el silencio que suele devorar a los héroes incómodos. Cada uno llevó consigo el peso del recuerdo, la imagen de aquella tarde en la que habían enfrentado al poder absoluto con nada más que su voluntad. Sus nombres comenzaron a susurrarse en voz baja por las calles, en los refugios, en las cocinas iluminadas por velas. La historia del FC Start no tardó en convertirse en un hito viviente, un relato que el pueblo repetía para recordarse a sí mismo que la valentía podía florecer incluso entre escombros. Era un acto de desafío que ni el tiempo ni la guerra pudieron borrar, una llama que siguió ardiendo en el corazón de Kiev mucho después de que los cañones callaran. Aquella tarde de 1942, en un campo de fútbol rodeado de fusiles, 11 hombres demostraron que la libertad no siempre se defiende con armas. A veces basta un balón, una mirada y el valor de no inclinarse ante la tiranía. El partido de muerte fue más que un encuentro deportivo, fue una declaración de resistencia, un mensaje al mundo de que incluso en la oscuridad más profunda, el espíritu humano puede encender una chispa de esperanza. Los nazis ganaron muchas batallas, pero ese día perdieron algo que jamás pudieron recuperar, la idea de que podían dominar el alma de los pueblos que oprimían. El sacrificio del FC Start se convirtió en leyenda, un símbolo eterno de coraje frente a la opresión. Si esta historia te estremeció, suscríbete a Guerras y Memorias, comenta qué fue lo que más te llamó la atención y activa la campana de notificaciones. Este hecho demostró en ese entonces que pese a todo el sentimiento de derrota, el corazón y el coraje aún latían en medio de la oscuridad. Dale me gusta y comparte este vídeo para que el sacrificio de aquellos jugadores jamás sea olvidado.
Porque hay victorias que se escriben con sangre, pero se recuerdan con orgullo.